Bueno, ahí atentos, como en cada gobierno librecambista financiero, ¿no? Atentos no a la inauguración de fábricas, no a proyectos de desarrollo, de mejora en la educación, de mejora en la salud, de apertura de universidades, de apertura de... No, estamos todo el tiempo atentos a los números y en todo caso, los que festejan, festejan porque la tasa de inflación todavía no explotó. Y porque, lo cual también es mentira, porque estamos con ya lo explicamos muchas veces, ¿no? Este gobierno generó la inflación en dólares más alta de la historia argentina, después brevemente lo recuerdo, y, y bueno, y estamos con un nivel de endeudamiento sideral para mantener un dólar quietito, que es de alguna manera lo que desacelera la inflación, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser que esto todavía siga siendo permitido, ¿no? Por una buena parte, una significativa porción de la sociedad argentina que ha sido engañada, ¿no? Y yo creo que, haciendo un poco de reflexión más bien, ¿no? Porque ahora por ahí contamos algo de las tasas de interés y de la actualización, pero creo que me permito en esta oportunidad unir distintos conceptos para convocar a una reflexión, ¿no? Porque lo que hacen es unificar, homogeneizar un pasado que es muy complejo y muy diverso, en todo fue igual, ¿no? Entonces, ¿para qué echar? Podríamos preguntar, bajo esa creencia del todo fue igual, bueno, ¿por qué echar a estos si los anteriores también fueron iguales, ¿no? Lo que han generado, obviamente, desde Macri en adelante, o sea, desde fin del 2015 en adelante, es una destrucción del poder adquisitivo, una pérdida de derechos, de alguna manera, porque si la clase trabajadora puede vivir bien y puede irse de vacaciones a donde quiere y no tiene que endeudarse, de hecho, Duhovne mismo lo dijo al comenzar el gobierno de Macri, allá por fines del 2015, principios del 2016, yo no conozco ningún país en el mundo que tenga tan bajo nivel de deuda en todos los niveles, sector gobierno, sector empresas y sector familias, ¿no? Entonces, pero eso hace ya 10 años que ocurrió. Entonces, para quien tiene la memoria flaca o para quien es frágil para ser engañado, ¿no? También por una cuestión sentimental. Hay muchos que han sido invadidos, contaminados, enfermados, permítanme decir, con un sentimiento antiperonista, ¿no? Y enfermados, digo, aún en los momentos gloriosos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue cuando mejor se vivió en este siglo por lejos, claro, es un periodo que comienza con el gobierno extraordinariamente magnífico de Néstor Kirchner, pero los resultados de ese ciclo de recuperación, de reindustrialización y de desendeudamiento se comenzaron a vivir cuando la tasa de desempleo bajó desde el 23% con el que empezó Néstor Kirchner a menos del 10%. Y entonces estamos hablando de que el mejor momento donde se vivió en este siglo fue con Cristina Fernández de Kirchner. Y en aquel momento también había un sentimiento anti-kirchnerista o anti-nacional y popular o anti-peronista, kirchnerista, bueno, todo eso, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, No sí, sé qué pasó. perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces... lo que digo es, bueno, eso fue inoculado a través de la prensa, a través de distintos mecanismos, por parte del poder económico, ¿no? Que intenta, como siempre recordamos, apenas fue derrocado Perón en 1955, la voz de Lonardi decía que terminamos con un periodo de ocultación de la verdad en el cual el Estado gastó más de lo que podía. Y en realidad era falaz lo que estaba diciendo, porque lo que generó el gobierno de Perón fue desendeudamiento, industrialización, movilidad social ascendente, y una mejora del conjunto del país presente y futuro, ¿no es cierto? Y lo mismo había hecho el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuando después de 10 años algunos se olvidaron, incluso que con el gobierno de Alberto Fernández estaban mucho mejor que ahora, por lo menos no estaban endeudados. Estoy hablando de las familias, estoy hablando de los negocios que estaban llenos, vendiendo a full. La carnicería, la verdulería, la tienda de ropa, la fábrica, la industria, el sector turismo, tanto para turismo interno como para turismo receptivo, es decir, los argentinos viajando por el país y extranjeros visitando nuestro país. Bueno, todas las actividades del país con el gobierno de Alberto Fernández, que no fue el de Cristina, y fue hace poquito, fue hace menos de 2 años, estaban mucho mejor que ahora, y también con el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo, obviamente, siempre lo decimos, ¿no? Que nosotros somos los principales críticos de lo que no se hizo en aquel gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández también estaban mejor que con Macri, que había generado con este mismo modelo económico librecambista financiero, destrucción de la actividad, destrucción del poder adquisitivo y endeudamiento, ¿no? O no se acuerdan que los tarifazos los inventó el gobierno de Macri, y que quitarle la comida del plato de la mesa a los argentinos lo inventó el gobierno de Mauricio Macri, y después lo recuperó bastante el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de todas las cosas que no hizo ese gobierno, y por lo cual nosotros muchas veces decimos, no fue un gobierno peronista porque no mejoró significativamente la distribución del ingreso y no mejoró el poder adquisitivo del laburante. Ahora, ese enojo, que además está empañado por una gran mentira, que es la corrupción, ¿no? Y nosotros siempre lo dijimos, cuando se votó, mucha gente votó a Macri para votar en contra de la corrupción, y esto siempre lo decimos, creo que esto lo estamos repitiendo todos los domingos para que nadie se olvide, ¿no? Para votar en contra de la corrupción, allá por el 2015, mucha gente votó a la persona más corrupta de la historia, que es Mauricio Macri. Claro, en aquel momento
esto todavía, como también hemos analizado en aquel momento e históricamente ahora, todavía estaban los bolsillos llenos, ¿no?, de la distribución del ingreso ejercida durante 12 años, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y por eso muchos sectores de la clase media no necesitaron endeudarse para poder comer, como sí lo están necesitando ahora. Pero claro, el propio Mauricio Macri, que paradójicamente muchos analistas políticos están anunciándolo como un ganador de la caída de uno de los ganadores, ¿no?, de la caída del gobierno de Milei, que cae por corrupción. Increíble, ¿no? No cae porque le pega a los jubilados todos los miércoles, está cayendo por corrupción, algo increíble. Bueno, este mismo Mauricio Macri volvió a repetir el gobierno y dijo, nosotros cuando hacíamos gobierno de vuelta vamos a hacer lo mismo pero más rápido, con los mismos, ¿no? Sturzenegger, Bullrich, Caputo, el modelo de la bicicleta financiera, el modelo de la apertura económica, el de la libre importación, el modelo de la desfinanciación del Estado. Bueno, con todo esto, mucha gente volvió a votar esto que aparece como atractivo, como seductor, cambiar, volver a cambiar, pero algunos se olvidan que cambiar puede ser cambiar para mejor o cambiar para peor. Y ya lo habíamos demostrado durante el gobierno de Macri, ¿no? Y este concepto de libertad, que yo recuerdo insistir hasta mientras dormía, ¿no? Ojo con el concepto de libertad, porque libertad lo que significa es libertad para el poder económico, para el poder real, para las corporaciones. Y si hay libertad, ¿qué es lo que se ha ejecutado? ¿Qué es lo que se ha ejecutado? Si hay libertad para las corporaciones, nos van a venir a saquear en libertad y se van a fugar la guita y el producto de los recursos y las reservas. Ya lo están haciendo, como bien señalaste vos otra vez. Nosotros estamos saqueados sistemáticamente, porque ¿cuál es el negocio de la sociedad en el gobierno de Milei? Nos dejaron sin un mango, la gente vende cosas que ya usó, que tiene ahí, no sabe si la va a volver a usar o no, que le gustó, que se lo entregó la sobrina, qué sé yo, pero que puede sacar 20 lucas, 10 lucas, y puede pagar la comida del día. Y debemos una cantidad enorme de miles de millones de dólares al Fondo Monetario sin haber hecho nada a cambio de eso. O sea, sin haber podido hacer una escuela, arreglar un pavimento, comprar figuritas en la esquina. Ninguna cosa se pudo hacer con esa deuda. Y ahora estamos impedidos, estamos limitados, estamos hambreados, sin ninguna mejora para el país y por el contrario, dependiendo cada vez más de la invasión hasta militar del país por parte de los grupos que responden a Estados Unidos o a Gran Bretaña, sobre todo en el sur, que se quieren quedar con la parte de la Patagonia, con la Antártida, con las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo económicamente se puede justificar una gestión que ya tiene 2 años, que ha endeudado el país en 50 y pico, 60 mil pico de millones de dólares, a cambio de nada para el país, cero. Por eso, Martín, la justicia le acaba de ordenar a Caputo que entregue en 5 días, ya son 5 o 6 días, el expediente completo del DNU 179/2025. ¿Cuál es este decreto? El que aprueba un crédito por 20.000 millones de dólares con el fondo. ¿Qué es lo que estás preguntando vos? ¿Qué se hace con esta guita? ¿Dónde fue a parar? Si la gente sigue durmiendo en la calle. Y fueron publicados hace pocos días los informes del Ministerio de Economía de que en junio se habían ido más de 5.000 millones de dólares y en julio 14.000 millones de dólares. 14 más 5 da 20, ¿no? Es decir, 20.000 millones de dólares, que es una bestialidad, que más que duplica la cantidad que se necesita para todo el año de jubilaciones. Este cálculo lo hicimos varias veces. Que es algo así como 6.500 millones de dólares por año, y entonces fíjense que 14.000 millones de dólares en un mes es la guita que se lleva el sector financiero, es decir, los tipos más ricos del mundo en este momento, donde están desesperados, colocando tasas de más del 4% mensual, que significa más del 70% anual, lo cual además hace invivible, insostenible toda actividad que depende del crédito. Y no solo toda actividad que depende del crédito, y estamos hablando de empresas, sino también la insostenibilidad del pago de deuda de las familias, que como decías, Martín, como decían compañeros, amigos, se están endeudando para comer. Y peor todavía, ahí termino con esto, dos detallecitos más. Uno, que Milei habla de que veríamos los cadáveres, esto ya lo hemos hablado muchas veces, y sí los vemos los cadáveres, porque hay 250.000 nuevos desempleados, 15.000 empresas cerradas, más del 40% de aumento de los locales vacíos, más los muertos por medicamentos, la falta de alimentos. Es cierto que hay gente que se murió de frío en la calle congelada durante el mes del fuerte de frío, entonces es mentira que no hay cadáveres. Sí, que estamos rodeados de cadáveres permanentemente. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece importante reiterar algo que el otro día hablamos en una clase en la facultad, ¿no? Ya que estos hablan de educación. Miren, desde que volvió la democracia, termino con esto. El gobierno de Alfonsín creó 90 escuelas. El gobierno de Menem, 10. El gobierno de la Rúa, 0. El kirchnerismo, 18.000. Y el tándem Macri-Larreta-Vidal cerró 70, el único gobierno de la historia que cerró escuelas. También están los gobiernos que no crearon nuevas escuelas, como el de Milei. Pero el único gobierno de la historia que cerró escuelas fue el tándem Macri-Larreta-Vidal. Así que bueno, todo esto hay que conversarlo con nuestros hermanos argentinos para que nos unamos en contra de las corporaciones, del poder de las corporaciones, que lo que hacen para seguir gobernando es seguir engañando con mentiras, con falsedades y con la homogeneización del pasado. Es mentira que el pasado fue todo malo y todo homogéneo. Hubo ciclos y a eso tenemos que estar atentos para destacar las virtudes
celebraciones de lo mejor de nosotros, que fue los días más felices, son y serán por siempre días peronistas. Muchísimas gracias, Julián. Julián Denaro, nuestro economista.